Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues los pastores andan furiosos por el tema del diezmo. Ven que el diezmo pues está decayendo en las sectas protestantes y están que echan humo, están furiosos, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe eso? Pues a que las personas van saliendo de la ignorancia y saben que el dinero que ganan con el sudor de su frente lo deben de gastar para sufragar los gastos pues de una casa, pagar la hipoteca, el alquiler, alimentos, ropa, medicamentos, etc. Dice la Escritura que aquel que no mira por su familia, de las necesidades de su familia, es peor que un infiel y un hereje. Por eso la caridad empieza por nuestra casa, ¿verdad? Os voy a mostrar un video de un pastor que está furiosísimo sobre este tema al que llama finanzas. Fíjense, nos damos cuenta que esas iglesias, esas sectas protestantes, son máquinas de hacer dinero. Y cuando las ganancias, que a veces son millonarias, les bajan un poco, pues se enfurecen. Esa codicia que es característica general en todo este tipo de secta, se hace patente en la boca de este pastor que está que echa humos. Os voy a dejar ver ese video, ¿verdad? Lo comentamos y vamos a dar respuesta bíblica sobre el tema. Además, él se hace colega de un supuesto judío en el cual pues el judío supuestamente también está molesto por el tema del diezmo. Pero los judíos en la actualidad no diezman y de eso vamos a hablar. Pero primero vamos a dar paso a ese video. Y cuando hubo un ataque en el 2011 durísimo, infernal, que hasta hoy en día se mantiene en primer lugar, el ataque infernal en las redes sociales contra dos temas, el rapto de la iglesia y el diezmo. Y cuando hice un estudio, lamentablemente no traje hoy, que se llama 3 armas que pueden destruir una iglesia, donde estoy mostrando que desde el 2011 el 50% de las entradas de las finanzas en nuestras iglesias se bajó con ese tema infernal del diezmo. Tan infernal es ese ataque del diezmo que no nos va a creer Quitín y Pastor Rivera, que en octubre pasado, estando en Chile, cuando vengo de regreso de la zona sur, me llama el hermano que me dice, porque voy a estar 7 horas, me dice: hermano, el presidente de la comunidad judía de América Latina necesita hablar, ya se dio cuenta que usted está aquí y necesita hablar con usted. ¿Usted cree que le puede dar una hora? Y le digo: claro que sí, dígale que sí. Ya sé que llegó el presidente de la comunidad judía para América, es un chileno, pero él es para todo el rabinato de América Latina. Y me dijo ahí sentado, para darle rápido, me dijo: Bolaine, me dijo, nosotros escuchamos tu programa El Mundo Actual, toda la comunidad judía en toda América Latina, somos fan de tu programa El Mundo Actual, porque tú eres uno de los nuestros. Me dijo: necesitamos que nos respondas una pregunta, porque es muy duro el ataque que hemos tenido. Yo imaginaba que el ataque era solo los evangélicos. Me dice, y le digo: ¿cuál es la pregunta, rabino? Me dijo: desde el 2011 hay un ataque infernal contra el diezmo. Bueno, ya han visto a ese pastor que está totalmente furioso, ¿verdad? Y según él, pues se citó con un alto cargo judío de Latinoamérica, en el cual ese supuesto judío, el cual él dice que es el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, no dice nombre, solamente dice que es chileno. Yo no conozco ningún presidente del Congreso Judío Latinoamericano chileno, pero sí conozco al presidente real del presidente, que es presidente del Congreso Judío Latinoamericano, que es brasileño, no es chileno, y se llama Jack Terpins, el cual
pues sí es el presidente del Congreso judío. Ese presidente del judaísmo en toda Latinoamérica, según este pastor, es chileno. Bien, no vamos a entrar al tema. Si es verdad, si es mentira, eso pues se queda para él. Pero vamos a dar respuesta. Quiero ver y mostrar que el por qué una secta protestante, un pastor protestante, no puede exigir el diezmo absolutamente a nadie. Y también vamos a explicar por qué los judíos ya no pagan el diezmo. Y los mismos judíos dan la siguiente explicación, que es totalmente lógica y también muy fácil de comprender. Los judíos dicen que el diezmo, y yo me los he encontrado a judíos y he tenido conversaciones con ellos, y ellos dicen lo siguiente, que el diezmo pertenece a la ley y que ellos, ¿verdad? Ellos como nación de Israel ya no pueden pedir esa manutención para el templo de Jerusalén y los sacerdotes levitas, porque ya no existe ni el templo ni tampoco el sacerdocio levita. Y ellos mismos afirman que no pueden pedir el diezmo en la sinagoga, ya que no existe el sacerdote de la tribu de Leví, sino que simplemente está presente un rabino, que es un ministro judío. Si el pueblo de Israel, quienes recibieron de manera directa esa ordenanza de pagar el diezmo durante la dispensación de la ley, hoy no pagan ese diezmo. ¿Por qué habrían de pagarlo los creyentes protestantes ni cristianos que nunca han tenido esa obligación y que no estamos bajo la ley? Estamos bajo la gracia. Dice San Pablo a los romanos que el fin de la ley es la cruz de Cristo. Yo les pregunto a estos pastores, ¿pueden citar un solo ejemplo en el Nuevo Testamento en el cual la Biblia mencione que los cristianos daban el diezmo? No existe. Si hay algún protestante que afirme lo contrario, pues tranquilamente me lo pueden dejar en los comentarios. En el Nuevo Testamento, tal versículo, el cual los cristianos cobraban el diezmo. No existe. Además, cabe señalar que los gentiles, o sea, el resto de personas que no eran judíos, nunca han recibido la ordenanza del diezmo, porque ni siquiera les estaba permitido ni aún acercarse al templo, porque les estaba prohibido por Dios. El tabernáculo y posteriormente el templo de Jerusalén era el único lugar donde se podía entregar los diezmos. Por esta razón, ninguna sinagoga en el mundo puede reclamar para sí el diezmo. Fíjense qué interesante lo que dice Números capítulo 3, versículo 38. Vamos a usar la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Números capítulo 3, versículo 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque morirá. Esto es lo que estamos diciendo. Ningún extranjero podía entrar en el templo, ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Porque Dios decía que el que se acercare morirá. Ezequiel capítulo 44, versículo 6 dice:
y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Esta prohibición tan severa y precisa de negar el acceso a todos los extranjeros y menos entrar pues a la casa de Dios, ¿verdad? El tabernáculo y luego el templo de Jerusalén fue para que todos entendieran sin ningún lugar a dudas, incluyendo a los que no conocían siquiera las sagradas escrituras, que esa ley que entregó a Moisés fue exclusivamente para su pueblo, Israel, porque nadie más que ellos, los judíos, podían entrar y traer las ofrendas, los diezmos, primicias y cumplir con todas las exigencias de la ley. De esta manera tan contundente, Dios declaraba que la ley era un pacto exclusivo para ellos y no para el resto de naciones, ¿verdad? Dice también Romanos, capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, todo lo que dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley. O sea, para el pueblo israelí. Es irrefutable que la palabra de Dios dice en 2 oportunidades en el Nuevo Testamento, donde menciona las instrucciones para la iglesia que está bajo un nuevo pacto, el de la gracia, que el diezmo era tiempo pasado, era tiempo de la ley, pero ni aún durante la ley jamás fue para los que no eran judíos. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 5, que dice: los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Claramente esto excluye a los pastores protestantes que no son ni judíos, mucho menos sacerdotes de la tribu de Leví. Pero ellos, ¿qué hacen? Se autodenominan sacerdotes de Leví al pedir el diezmo. Y eso es una patraña. El pasaje favorito de los pastores protestantes que han impuesto ese diezmo en las iglesias que ellos mismos fundan, usan el versículo de Malaquías capítulo 3, versículo 8, del 8 al 10. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Ese es el pasaje favorito de los pastores protestantes para obligarte. Es una medida coercitiva para hacerte diezmar. Tú que eras católico y a duras penas dejabas $1, dejabas €1, ahora te piden el 10% de tu salario. Cualquiera de nosotros que haya leído la Escritura tendría que reconocer que Dios jamás llama a nadie pues maldito, sino que en un completo contraste nos dice reiteradas veces en el Nuevo Testamento: bienaventurados sois.
Sin embargo, aquí, en Malaquías, los llama malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todas, ¿verdad?, robaban ese diezmo, ¿verdad? No mantenían al huérfano, al extranjero y a la viuda. Los pastores protestantes, de manera absurda e infundada, introducen en sus sectas, fundadas por ellos mismos, los cristianos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, insultan y amedrentan de manera gratuita al pueblo de Dios. Católicos que están hoy en las sectas y protestantes, pues, que son desde que nacieron protestantes y usufructan algo que no les pertenece, el diezmo. Lo repito, los pastores no son sacerdotes levitas, ni están ordenados según la rigurosidad de la ley, ni viven tampoco en el templo de Jerusalén. Por tanto, si alguien roba a Dios, son los pastores mentirosos, protestantes y no la congregación. Dios ordenó desde el principio de la creación en Génesis capítulo 3 versículo 19, dijo lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pero sin embargo, estos sinvergüenzas, pastores protestantes, viven sin trabajar, dependiendo del sudor de los otros. Unos pastores asalariados, ¿verdad?, los cuales el Señor mismo nos advirtió, ¿verdad? Quien da su vida por las ovejas, ese es el pastor. El que no es pastor es un asalariado, no les importa las ovejas. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dios dispuso en su pueblo, en Israel, que la tribu de Leví no podía tener propiedades. Por esta razón ordenó al resto de la nación a sustentarlos con el 10% de sus cosechas, para que los sacerdotes levitas pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo, labor que debían efectuar desde los 25 años hasta cumplir los 50. Eso lo podemos leer en Números capítulo 8, versículo 24 y 25. Además, cualquier persona que lea la Biblia sabrá que Dios ordenó que el diezmo debía ser entregado en especie, o sea, en alimento. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 17: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas. Por este motivo, ¿verdad?, dice ese tan maltratado pasaje de Malaquías capítulo 3, que esos diezmos debían ser llevados al alfolí, que eran una especie de piezas del templo destinadas al almacenamiento de esos víveres. Y tampoco, como mienten esos pastores mentirosos, que eran alcancías para guardar dinero. Pero Malaquías los contradice de nuevo: para que haya alimento en mi casa. Pero esos comerciantes, esos mercaderes de la fe de nuestros días,
cuando alguien les muestras esos pasajes, te dicen impunemente cosas como: eso se hacía antes porque en esos tiempos no existía el dinero. Mentira. Mienten una vez más, porque la Biblia menciona que ya existía el dinero desde los tiempos de Abraham. Dice Génesis capítulo 20, versículo 16. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Fíjense, se coge ante un mentiroso que a un cojo. Además, la Biblia dice, por ejemplo, que el salario de un día era 1 denario. Si ganaban 30 denarios al mes, por ejemplo, ¿por qué no pagaban 3 denarios por el diezmo mensual en el templo? Sin embargo, hasta en los días del ministerio terrenal del Señor se entregaba en especies. El Señor mismo, en San Lucas capítulo 11, versículo 42, decía Jesús, en el cual pues reprendía a esos falsos e hipócritas fariseos y les decía: ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El Señor mismo reprende a los fariseos, que son israelitas, para reprocharles su hipocresía de preocuparse por el diezmo y no de la justicia y del amor de Dios. No conozco ningún pastor protestante. Si conocéis alguno, pueden dejarlo en los comentarios, que tenga una vida dedicada a los pobres. Yo no conozco, tú quizás sí. Yo aún no conozco siquiera uno. Pero esto nos suena muy familiar, ¿verdad? Los hipócritas. En el pasaje paralelo de San Mateo, dice a estos fariseos hipócritas, representantes de la antigua ley, y resulta curioso ver a muchos líderes religiosos de nuestros días, muchos pastores, cómo se esfuerzan por identificarse con esos hipócritas para poder cobrar el diezmo. San Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de hacer justicia, misericordia y la fe, porque se estaban preocupando únicamente de lo material, el diezmo. ¿O usted es de lo que ha creído que los mercaderes, estos pastores, que son mercaderes de la fe, cuando aseguran que aquí lo más importante de la ley, que se refiere al Señor, ¿verdad? Y que se debe continuar pagando esa menta, el eneldo y el comino? El Señor es claro para asegurar que dejáis lo importante de la ley, la justicia, misericordia y fe. Y eso era lo que debía continuar. Pero de ninguna manera se refiere al diezmo que se pagaba en especies en el templo judío, para que no faltara comida. Allí además el Señor sabía perfectamente que ese templo pronto sería destruido. Hoy no existe templo en Israel. No hay sacerdotes levitas. Todos los registros genealógicos que se guardaban en el templo fueron destruidos en el año 70. Los rabinos de hoy no cobran diezmos porque ellos, conocedores de las Sagradas Escrituras y temedores de Dios, saben que únicamente los levitas podrían hacerlo. Y si vivieran, por supuesto,
en el templo de Jerusalén. Ni el mismo Señor Jesucristo jamás recibió el diezmo y no le correspondía, porque tampoco era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés acerca del sacerdocio. Vemos cómo los pastores protestantes te mienten de una manera burda y tú crees que con eso agradas a Dios. Hoy un rabino no vive del diezmo. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo en mi trabajo, yo estuve como unos 10, 12 años trabajando en el sector cárnico, preparando embutidos. Y en una ocasión, pues, vino un cliente que era una tienda judía en el cual, pues, vino el rabino, en el cual ellos pedían productos kosher, igual que los musulmanes, productos halal, en los cuales, pues, se debe de fabricar, pues, siguiendo una serie de instrucciones. Y yo, pues, como soy una mente inquieta, pues yo hablaba con ellos y decían que ellos no cobraban el diezmo. Pero el rabino sí me expuso la forma en la cual pues él se ganaba la vida. Él escribía libros, de ahí tenía unas regalías y de ahí él sacaba un dinero. También de esos productos kosher que ellos vendían en una tienda. Y también como ministro de la sinagoga, pues también la sinagoga pues tenía una parte de dinero que iba dedicada al rabino, el rabino era un servidor de la sinagoga, pero no era el dueño de la sinagoga, tal como pasa hoy con los protestantes. Hoy fundan su iglesia y al día siguiente están pidiendo el diezmo y ellos son los jefes, los que hacen y deshacen en esa secta, pero no el rabino judío, el cual no pide, ni mucho menos exige, ni tampoco usa la palabra de Dios para asustar a sus feligreses. Espero que te haya quedado claro este tema. Si das el diezmo, no robas a Dios, robas a tu familia. Dios te guarde, Dios te bendiga.